días a todos, bueno, nosotras, nosotros, por estar aquí, ¿de acuerdo? No sé exactamente cuántos saben del proceso hacia lo que se ha explicitado, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2012, como el derecho a decidir, el derecho a decidir de los catalanes sobre la independencia de Cataluña respecto del Estado español, es decir, sobre su derecho a desmancharse de España y constituirse como Estado soberano en Europa. El hecho de que quizás sepa muy poco de un proceso que, al menos de forma residual, latente, tiene de hecho muy larga durada y que en el día de hoy es también uno de los signos y síntomas más fuertes y evidentes de la crisis constitucional que actualmente hace tambalearse el estado de consenso iniciado y puesto en marcha en España desde 1878, debería ser en sí mismo, creo, ya razón de pensamiento sobre el estado de lo político hoy, no solo en España, sino también en Europa y más allá de Europa, que las cosas son como son. Yo no me puedo extender en darles una radiografía, por somera que sea, de los muchos y muy complicados elementos que se cruzan, enredan y desenredan en este quizá imaginario movimiento popular y populista hacia la independencia. Un proceso que, más allá de toda prescripción y fuera de toda mesura, en Cataluña se ha de alguna forma ahora actualizado y pasado a la acción. Cuando digo ahora, quiero decir, bueno, ya lo diré más adelante, sobre todo después de 2010, ¿no? Bueno, ya lo explicaré. Y digo fuera de toda prescripción y más allá de toda mesura, porque no resulta de ser sorprendente que nuestra era virtual, digital, desde luego ya no moderna, ni siquiera postmoderna, se hayan activado demandas políticas o aparentemente políticas que sobre el derecho a decidir, que en un sentido schmittiano se traduciría, como todos sabemos, por el derecho a la ciudadanía. La exigencia catalana es, parece ser, en nuestros tiempos intempestiva, ¿no? Que se dice en inglés. No parece corresponderse con su momento, el nuestro, que precisamente parece haber disuelto ya las nociones de nosotros, del pueblo, lo que se estaba hablando, comentando aquí, nación, Estado, incluso lengua y comunidad. Desde las lenguas se cruzan y aparecen de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras, así es, y así se escenifica hoy esta demanda, una construcción tal vez quimérica, que poéticamente resuena en la voluntad de erigir en la Barcelona de principios del siglo XX, en pleno auge de la modernidad secular, tecnoindustrial, un templo expiatorio de sus excesos, la Sagrada Familia. Un templo que, como las catedrales medievales, resistiera los siglos. Este era el proyecto de Gaudí, y ya cuando empezó el templo de la Nacional de Mayor y sabía que no lo terminaría, ¿no? Quería que resistiera los siglos, a pesar de haberse construido voluntariamente con la más efímera y porosa de las piedras, la piedra caliza, limestone. Los movimientos en demanda del derecho a decidir y a favor de la independencia y soberanía de Cataluña también aparecen como un conglomerado de proposiciones que no evocan la compacidad rocosa, sino la porosa de la caliza. En primer lugar, porque el movimiento actual a favor de su independencia no se configura alrededor del concepto de nación, aunque esta es la insistencia, ¿no? Desde fuera hacia Cataluña y un poco de Cataluña también, ni de lengua ni de pueblo. A diferencia de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, ¿no? Y a pesar de que una y otra vez se acostumbra a denostar o enaltecerlo en referencia a tales parámetros, una y otra vez, ¿no? Cierto que las movilizaciones actuales pueden pensarse como portadoras de experiencias y voluntades de larga duración, latentes al menos desde la entrada del decreto borbónico de nueva planta impuesto a Cataluña en 1714, o, si se prefiere una fecha menos conflictiva, desde el auge romántico renacentista en marcha a partir de 1833 y orgánicamente integrado con este auge ilustrado industrial de la era catalana. Pero lo serían nada más que como portadoras de experiencias residuales, ¿no? Tenemos que pensar, esto es un proyecto amplio, ¿no? Es muy complicado, pero cuando digo catalanes, quiero decir catalanes ahora, que hay gente de muchas partes y toda la generación que viene de fuera de Cataluña, que ha nacido ya en Cataluña o vive en Cataluña muy pequeña, ¿no?
Lo serían nada más que como poseedoras de experiencias residuales, experiencias, memorias, herencias, historias, que, como indicaba Renan en su conocido ensayo de 1882, que es una nación, quizás sí estén ahora actualizándose, quizás sí estén en este momento actualizándose, pero no ya me parece que el sentido que les daba Renan. Como sabemos, bueno, el ensayo muy conocido de que es una nación se lo presentó Renan en la Sorbona y correspondía a un momento muy particular, un contexto político muy particular en que los agentes Alemania, por ejemplo, tenían un papel enorme, y todo esto era casi una manera de situar a Francia también delante de Alemania. Y dice, Renan introdujo allí la concepción de la nación, entonces al uso, con los ciertos parámetros, sobre todo de lengua, tierra, topología, etc., introdujo una instancia supraindividual que él calificó como de carácter espiritual, un alma, eso lo saben ustedes, o principio espiritual colectivo, asociado a un pasado histórico compartido. Es decir, una herencia, de hecho, ¿no? Una nación es una herencia cultural, digamos. Una nación es un principio espiritual, dice Renan, resultante de profundas complicaciones de la historia. Es una familia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo. Tal afirmación parecería existir en la historicidad de la nación, entonces, obviamente, en su pasado colectivo como comunidad, ¿no? Y sin embargo, Pablo Nogueras citaba que Renan introduce en su ensayo un presentismo y actualidad que rompe, de hecho, con la tradición historicista. Nogueras nota como para Renan, cito, no solo es el pasado el que dictamina el peso de la realidad nacional, sino también y sobre todo el presente, ya que desde la concepción renaniana, un pueblo necesita para constituirse, cito, una voluntad común en el presente de haber hecho grandes cosas juntas, de querer hacerlas todavía. Y aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo, esto es Renan. Es precisamente el modo como Renan hace ingresar la dimensión de actualidad de su argumento lo que le confiere quizá un cierto atractivo y una cierta novedad, ya que concibe la nación como un plebiscito que debe ser renovado todos los días, y en tanto consentimiento manifiesto hace de la herencia algo que se renueva recurrentemente por vía de una decisión que compete a todos los partícipes del pueblo, ¿no? Dice él. Esto es, me parece, estaba pensando en todo esto porque ustedes quizá no lo saben, ¿no? Pero ha habido una serie de pasos en todo esto que viene, como digo, ya de muy lejos, ¿no? Pero en su forma actual tiene que ver con la demanda a un referéndum por el derecho a decidir, que se ha transformado ahora en lo que se está escenificando desde Cataluña como un plebiscito, ¿no? Es decir, por el gran derecho de decir sí o no a la independencia. El colectivo necesitaría para llegar a constituirse como nación, sobre todo de dos parámetros, estoy refiriéndome a Renan, ¿no? Uno que está enmarcado en el pasado, es de talante cultural y forma todo el conjunto de memorias y vivencias compartidas con una comunidad a lo largo de una experiencia de vida en común, tanto en la alegría como en el dolor. Algo que en realidad no está ocurriendo ahora, o sea, no es una... ¿Por qué? La población en Cataluña, la gente que vive allí, que se identifican o se presentan como catalanes, tienen experiencias distintas, o sea, unos provenientes, digamos, del resto de España y los otros experiencias que vienen de ser de allí, de la zona. ¿De acuerdo? Sería su archivo, dice, su legado histórico-cultural. El segundo elemento, el segundo parámetro al que se refiere Renan está empezando en el presente, y es de carácter, dice él, político, y que debía referido a esta actualización por medio de un pacto libre y solidario de la voluntad de este colectivo de vivir conjuntamente y en paz. Es decir, que la nación para él se constituiría como tal, o podría constituirse cuando, en un momento determinado, la energía colectiva, ¿no? El espíritu, en términos de Renan, energía, toma conciencia de ser y decide a pasar a ser una entidad histórica.
Se trataría por siempre, y eso ahí me refiero a la cera, de, cito, una decisión de actualización política, de establecer políticamente en un presente determinado una voluntad conjunta. Actualizar la potencia, esa potencia espiritual, ya presente, declarando la voluntad de constituirse jurídicamente y aceptar, por tanto, que tanto decisión de actualización, la nación, toda nación, está sometida a las leyes del tiempo en el sentido de que ninguna es eterna, porque siempre se necesitará más tarde, otra vez esta especie de voluntad de querer ser, de estar juntos, ¿no? De constituirse. Bueno, esta decisión constituyente sería, pues, y sobre todo, no tanto una decisión constituida, sino, para Renan, si lo pensamos en estos términos, ¿no? Sino una declaración de actualización, una expresión de voluntad, de querer, ¿no? Posada en una temporalidad histórica concreta en el momento, ¿no? Cierto, en un momento posterior la actualización de esta decisión necesitará lidiarse constitutivamente en el ámbito jurídico-político. Pero en que es una nación, Renan enfatiza sobre todo no el momento jurídico constitucional posterior, sino que él está hablando del momento anterior de la actualización, es decir, está hablando en términos, me parece a mí, de potencia y posibilidad, ¿no? Por ello se aleja del conjunto de índices asignados que comúnmente se articulaban políticamente en su tiempo. Y todavía hoy de forma residual, ¿no? O sea, todavía es lo que nos referimos, ¿no? Es decir, incluso yo soy catalana, sí, porque hablo catalán, porque tengo una historia, etc. O tú eres catalana, porque hablas catalán, porque tienes una historia, ¿no? Es decir, hay estos índices residualmente continúan funcionando de forma fuerte o quizá deprimente, no sé. Por ejemplo, parámetros como lengua, religión, raza, geografía, etc., ¿no? Que son los más recurrentes. Pero él prefirió enfatizar este principio espiritual que yo tradujo como energía capaz de activar políticamente en un momento la voluntad solidaria de un colectivo, de un grupo de gente, ¿no? Por eso, y ya que la actualización es siempre necesaria, ninguna razón, nos decía, es eterna, ¿no? Es decir, ahora en este momento todavía están estos parámetros modernos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recurrentes, que sería una historia pasada compartida tanto en el placer como en el dolor, en el caso de Cataluña, o en el caso de cualquiera, ¿no? La guerra civil es algo muy presente en los países mayores, o en su experiencia vestigial para los más jóvenes, ¿no? También la tierra no me refiero en un sentido fuerte, en el sentido del territorio, sino la tierra en el sentido casi de olor, sensorial, ¿no? El olor de la tierra que tú has recibido cuando eras pequeño, ¿no? El tacto de esta tierra y la lengua, naturalmente, que para mí es fundamental, ¿no? O sea, es mi amor. En los largos años de la posguerra, la lengua funcionó, aún perseguida y vilipendiada desde la dictadura, como un globo de oxígeno, una línea abierta, casera, íntima, en Cataluña me refiero, ¿no? Sin duda, pero real, poderosa y vital, dando aire continuo a las aspiraciones reconstitucionales del derrotado espíritu colectivo catalán. Fue la lengua la que vinculó bastante el boom económico del que se conoce como la segunda renaixença. Es un poco de historia, pero voy a pasar rápidamente, que se hace a partir de 1962 y ligada al boom económico español y ligada, y eso ya tengo otro artículo en otra parte, pero no tengo tiempo, ligada al trabajo de los inmigrantes que vinieron del resto de España y Cataluña a trabajar en fábricas, etc., ¿no? Pero fue la lengua la que todavía se retomó como el elemento natural de esta posibilidad genérica de la nación catalana en 1977, todavía el 23 de octubre de 1977, cuando recién llegado a Barcelona el entonces presidente de la Generalitat en el exilio, estamos hablando de un momento post-franquista muy reciente, ¿no? Josep Tarradellas, salía como presidente, el primer día que sale como presidente de la Generalitat, se asoma al balcón del Palau de la Generalitat para anunciar el restablecimiento de la Generalitat, ¿no? Que es el gobierno de Cataluña, con su famoso, para nosotros en España, ja soc aquí, perquè jo també vull l'Estatut, ciutadans de Catalunya, ja soc aquí. Es decir,
ya estoy aquí, porque yo también quiero el estatuto, se pedía el estatuto de autonomía en aquel momento, no la independencia, pensamos en la soberanía nacional, estamos saliendo del fascismo, y dice, ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí, ¿no? En 1977 estamos en el momento inicial de la transición, y es justo ahí, justo en este instante pre-constitucional, porque la Constitución española es del 78, de declaración, es decir, estoy aquí en Cataluña, el momento en que Tarradellas reconoce, comparte y da voz desde el balcón a la demanda de actualización expresada en su presencia por más de 1 millón de personas. Hay, o sea, está el Palacio de la Seguridad, está el balcón, sale el que ya era presidente en el exilio y dice, ya estoy aquí, ciudadanos, ya estoy aquí, ¿no? Y allí hay más de 1 millón de personas, ¿no? Aquellas que meramente un mes antes, el 11 de septiembre de 1900, es que el 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña. Pasaron muchas cosas los 11 de septiembre, además de las torres, ¿no? Reclamaron con fervor y incisión para Cataluña libertad, amnistía y estatuto de autonomía. La declaración del 23 de octubre, con Tarradellas ya sobre aquí, asume los antiguos parámetros apuntados por Renan, lengua, tierra y pueblo. El primero, la lengua, se hace presente en el catalán, enviado por el presidente, compartido por la muchedumbre que le acompaña y apoya. La tierra, Cataluña, aflora en ese aquí, ya sobre aquí, contundente. Y el pueblo se manifiesta y se hace presente en este momento de unión con su presidente. O sea, es un momento político, ¿no? Lengua, tierra y pueblo coagulan en ese primerísimo momento preconstitucional del Estado español. Porque están hablando de otra cosa, pero todavía imaginada en el Estado español. Esta imparable corriente enérgica, una lengua y una tierra y un pueblo que deciden en un momento determinado actualizarse y configurarse en términos políticos en aquel momento, al reclamar ya en el aquí y ahora del 23 de octubre de 1977 el Estatuto de Autonomía perdido al final de la Segunda Guerra Civil. Decide junto a su presidente constituirse en sujeto político. Y así lo sabe Tarradellas cuando espontánea y enfáticamente declara, ¿no? Es decir, yo también, ¿no? Yo también estoy con vosotros ciudadanos, yo también quiero la autonomía. El saludo del presidente al pueblo, reactualiza, declara la voluntad de ese colectivo de establecerse el poder constituyente. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que cuando en 1977 se actualiza en la calle, se declara en septiembre en la calle por la gente y en octubre se politiza desde el balcón de la Generalitat, la voluntad constitucional de este pueblo asienta su imaginario todavía en el modelo del Estado-Nación moderno, ¿no? David Tarizzo, al que muchos de nosotros y ustedes conocen y que espero que hayan leído, tiene un ensayo precioso que con su título ¿Qué es un sujeto político? Sigue la tradición del género de pregunta, respuesta directa empleada también por Renan. Nos indica cómo para Schmitt la equivalencia entre gente y nación es siempre de carácter moderno, ¿no? Tarizzo nos dice que para Schmitt constituent power is nothing but the condition of existence of a state, namely the one state. Without the constituent power there would be no state, and beyond the state there would be nothing. Tarizzo nota que desde Schmitt no se puede ir más allá de ese acto constitutivo, ya que para el politólogo y pensador alemán esta enunciación no puede desprenderse de la nación moderna al atrapar consigo al sujeto de lo político formado por el pueblo y la nación. El pueblo y la nación son el corazón del Estado moderno. Sin embargo, para salir de la encerrona schmittiana, que para Schmitt equipara siempre pone el Estado moderno equiparándolo siempre el sujeto político como sujeto constituyente, Tarizzo propone considerar la gente, la nación, como sujeto político de declaración, no es lo que hace en su ensayo, de enunciación. Y tomando seriamente la noción lacaniana del sujeto de enunciación, en su ensayo desplaza y extiende hacia ahí el sujeto político, digamos, schmittiano, al sujeto político de declaración, y lo hace tomando y remitiendo a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando dicen we, nosotros, ¿no? We the people of the United States, etcétera, etcétera. En este preámbulo declarativo, el we the people of the United States, vamos a, ¿no? Todavía no está constituido,
La Constitución no se, en este preámbulo, la Constitución no se ha constituido todavía, casi, todavía no. Y en ese momento preconstitucional, el sujeto político, nos dice Taricho, es sencillamente un nosotros, el sujeto de una enunciación política. Al proponer lacanianamente el sujeto político como sujeto de enunciación, de declaración, se destruye la equivalencia entre el sujeto político y el poder constituyente, ¿no? Pero las consecuencias de tal desplazamiento son importantes, ya que con este gesto puede escaparse uno del férreo marco smithiano y además demuele también de pasada este alma o espíritu que para Renan existe siempre casi mágicamente, desde que un pueblo o antes de que un pueblo se constituya nacionalmente, ¿no? En los años de interregno entre la dictadura franquista y el restablecimiento democrático en España, del 1975-78, en este momento todavía preconstitucional español, el escenario de las demandas de libertad, amnistía y estatuto de autonomía de 1977 pueden interpretarse la dirección también esbozada por Taricho, ¿no? Ya que nosotros, catalán, todavía se autodeclara como pueblo. Nosotros, we the people, ¿no? Queremos libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Un sujeto de enunciación puede tornarse sujeto político, o no, como dice Taricho, ¿no? Porque desde la lectura lacaniana, el sujeto político de declaración manifestado entonces sería siempre también un sujeto desustancializado, extinguido, etcétera, etcétera, ¿no? Un sujeto, por tanto, no moderno, ¿no? Sin embargo, en el 77 el imaginario catalán sí se articula y piensa todavía, como he dicho, como sujeto moderno. Hay una especie de gap, ¿no? entre lo que ya estamos entre el momento declarativo y el hecho de que el imaginario de 1,5 millones de personas en el 77 que sí comparten toda esta historia pasada de la que hablaba Renan y de lengua, ¿no? Ya no existe más, ¿no? Esta fijación en la nación-estado moderna pervive de alguna forma en los casi 40 años que van desde el 78, desde el momento que se restablece jurídicamente dentro de la Constitución española la autonomía de Cataluña, al 2014, que es el año en que casi más de 2,5 millones de catalanes reivindicaron la posibilidad de una independencia a través de la demanda de un referéndum, ¿no? Que es, como decía al principio, derecho a decidir. Queremos que nos dejen decidir. Esta me recuerda que dice derecho, etc., ¿no? Excepto que en noviembre del 2014, 2 años después de la masiva, espontánea, populista movilización del 11 de septiembre del 2012, una movilización no articulada ni controlada ni llamada por los partidos políticos, una salida a la calle inesperada provocada por la negativa del Tribunal Constitucional Español en 2010 en mantener la asignación de nación para Cataluña en la Constitución Española, demandada por Cataluña desde el 2006 y estaba aprobada por la mayoría de los partidos políticos y había sido firmada y ratificada por el rey Juan Carlos en el 2008. La anulación del carácter nacional del espacio catalán por el Tribunal Constitucional Español es el detonante, el primer síntoma agudo de la gravísima crisis constitucional que atraviesa en estos últimos momentos y estos años el llamado consenso transicional español del 78. Al anular la posibilidad política que hubiera quizá permitido a un colectivo imaginarse cómo constituirse de alguna forma en nación, el consenso español se explosiona. A partir de aquí, y acompañado a la grave crisis global y a las políticas de austeridad, porque va todo esto de la paz, es el momento en que empieza de las crisis, ¿no? Van a hacer suyo los catalanes, van a hacer suyo el eslogan "no nos representan", ¿no? Que muy pronto lanzarán los indignados colectivos en toda España, pero empieza aquí, ¿no? Es decir, pero Cataluña no nos representa el estamento político español, ¿no? Y luego va a ser no nos representan los políticos, ¿no? El Poder Central calificará todas las acciones de colectivos populares y políticos a favor de su desenganche del Estado español como no constitucionales y legales, ¿no? A partir de ahí, coincidiendo con la crisis masiva de la cuestión catalana, que se preguntaba desde 2010, una vez negada constitucionalmente su integración
en España cómo construir un Estado constitucional no moderno. Ahora no ya en España, sino en Europa. Pero la cuestión se desborda y pasa a ser para el poder central no una cuestión, sino una vez más el problema catalán. La cuestión ahora identificada como problema ocupará ya a partir de ahora el escenario de la calle. Un escenario público y abierto donde el juego de tronos político, el nuevo juego por el poder, se ejecutará mediáticamente a la vista con miles de la gente. No estamos ya en el espacio de teatralidad moderna, la cual, ya habíamos hablado un poco de esto aquí, enemiga de la transparencia, primaba ante todo y sobre todo la seguridad del secreto de esconderse. El espectáculo de nuestra era digital, por el contrario, es violentamente transparente. Y la transparencia, nos dice Byung-Chul Han, es la manera de proceder del medio digital. Todo está dado, nos dice Han, en público, y tal como explica, no permite, por tanto, cito, ninguna desocultación heideggeriana o desvelamiento hegeliano, ¿no? Y cito de Byung-Chul Han. Nuestro sistema informativo hoy, digital, virtual, plano y en red, y en cuanto tal abocado a la transparencia, no permite conceptualizar ninguna verdad. No permite el espacio interior, desconoce aquella negatividad de la ocultación que nos recuerda Han, para Heidegger moraba en la verdad como en su corazón. En nuestro mundo red, digital, transparente y virtual, no hay verdad porque no hay tierra, nos dice Han. Por ello, y eso yo estoy de acuerdo, o sea, tengo la tierra y la recuerdo en trocitos de tierra, pero es difícil buscarla ya en todo, ¿no? Por ello no se hace posible el claro del bosque, no se concibe, deja de existir. A nuestro mundo red, formado de información digitalizada, que es pura positividad, pura exterioridad, a nuestro mundo digital virtual, cito, le falta el espacio interior, la interioridad, que le permitiría pisar la tierra, retirarse o ocultarse. Yo no sé si diría que al mundo red, como dice Han, ¿no? Le falta el espacio interior, ya que el mundo red nació como nació, plano, transparente, en línea, sin tierra. No solo no tiene interioridad, sino la desconoce. Positividad versus negatividad, presencia, ausencia, integridad, negatividad, son pares dialécticos, quizás sean ya comprensibles solo para aquellos más viejos, como yo, que sí los experimentamos, aunque fuera en su residuo y en su vestigio. Hay en la escritura de Kant cierta nostalgia por un viejo mundo ido para siempre, así como un cierto dolor ante el nuevo, y que destruida la tierra se aleja de forma acelerada, tanto del nómada como del nadador heideggeriano, ¿no? Y ahora tienen la conclusión, cierro. El mundo red virtual, plano y transparente es un mundo que remite a los cazadores. Es curioso porque Alberto también empezó a hablar de los cazadores, ¿no? Nos dice Han, en el tipo de comportamiento que exhibe es lo que es nuestro comportamiento hoy, es un comportamiento aditivo, móvil, siempre en apertura, en abierto y siempre transparente. Y escribe, la línea de separación entre pasado y presente no transcurre entre los establecidos en un lugar y los nómadas, sino entre los antiguos labradores y los cazadores de ahora. Pero incluso los labradores ahora se comportan como cazadores. Los modos de comportamiento que caracterizan al labrador de Heidegger no pertenecen al ámbito del cazador. Desprovista de tierra, entonces, vaciada de tierra en nuestro entorno, nuestra era entra en experiencia con su entorno de hoy, no a través del antiguo sistema orgánico y de sentidos con el que se relacionaba y que hacía posibles los antiguos parámetros leñanos, ¿no? La tierra, la lengua, etc., sino a través de un nuevo sistema orgánico interactivo mutado del anterior. Desaparecida ahora la tierra, dos sistemas de sentido, dos órganos supraespecializados son los que toman sobre todo prevalencia en nuestro mundo en línea, ¿no? Uno, el de la punta de los dedos, ¿no? Mutado de la mano, ¿no? Que era hasta hoy el principal órgano para la manipulación física del medio. De la mano ahora son la punta, los dedos del ojo biológico. Es un ojo ahora frío y desprovisto de emociones, como veía ya anticipado Salvador Dalí en 1927. Un ojo mutado del ojo biológico, capaz ahora de navegar siempre en constante vigilancia y movimiento en ese espacio red, que es el espacio post-arqueónico, ¿no? De la ancha mano artesanal y del labrador, incluso del proletario, a la punta de los dedos, la zona con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano, y que son la principal fuente de información interactiva.
textil, ¿no? Y el ojo digital vigilante. No los dedos en los extremos, la microzona digital que ahora mismo incansable y exactamente cuenta pulsa, clica o dispara. Lejos está el tiempo en que los versos de Raimon, poeta, cantante catalán valenciano, que decía: treballaré en trucos con treball a la terra y a tot el meu poble, y a lo mejor es otra manera de traducir los versos en que decías tú. Es decir, trabajaré tu cuerpo como trabaja la tierra, como labra la tierra el labrador de mi cuerpo, ¿no? Se entendían en experiencia: ahogar a la tierra desaparecida, el trabajar el cuerpo del amigo y del amado, amar, y también el del enemigo y del odiado, no pasa ya más por las manos ni del artesano ni del labrador, sino por una experiencia digital que al no conocer la tierra no conoce tampoco ni su trabajo ni su labor, y por lo tanto tampoco el cuerpo del otro, del otro. Sin tierra no hay yo, tampoco hay otro, no hay experiencia del otro. Sin tierra no hay ya más amado, ni amigo, ni enemigo. Sin manos que trabaje la tierra, el cuerpo, la máquina desaparecen, no solo tierra y cuerpo y máquina, sino también labrador, amante, solitario, o la actividad visual. La actividad digital y la virtual visual, este segundo sistema digital orgánico, reaparecen y desaparecen los restos y residuos de mundos, espacios, cuerpos, comunidades y políticas que no tienen ahora integralidad, ¿no? Es lo que aparece, es una virtualidad de que marca el espacio cosnómico que no permite la política, ni siquiera la antipolítica. Me estoy refiriendo muy rápidamente, ¿no? La antipolítica sería más o menos los movimientos indignados, etc., ¿no? O la micropolítica, en la que estarían también recogidos los neoliberalismos, etc. Lo único que persiguen o proponen o ni proponen, ¿no? Lo que existe ante todo y sobre todo es la sobrepolítica, y yo diría la überpolítica. Una política espectral y siniestramente democrática, aplastante, totalizadora, invasiva y depredadora. Una política de cazadores, ¿no? Una política sobre todo económica y actuante y destructora sobre todos y sobre todas las cosas, cuerpos, tierras, hábitats, animales y recursos naturales. Por eso ahora mismo se hace difícil de hecho imaginar, pensar un espacio de soberanía independentista para Cataluña. Y yo me pregunto, o para Valencia, por cientos, ¿no? Por eso también para poder encontrar para Cataluña y para todos un espacio donde se pueda también y todavía beber agua, oler el viento, mirar el mar o el cielo y ir a la tierra y el cuerpo del amado. ¿Okay? Gracias.